Dios les bendiga a todos. Qué alegría conectarnos con los que nos ven por las redes, los que nos siguen en las páginas de la iglesia, algunas personas cerca de nosotros, otros incluso fuera del país. Dios les bendiga mucho a todos. Quiero predicarles hoy sobre una nueva parábola, una nueva enseñanza. Nuestra serie se llama Narrador de Historias. Vamos a dedicar unos domingos a hablar de uno de los métodos por excelencia de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, y era el uso de las parábolas. La semana pasada hablamos sobre la primer parábola que se encuentra en el Evangelio de Marcos. ¿Por qué de Marcos? Porque recuerden que estamos estudiando todo este primer semestre, estamos estudiando el Evangelio según San Marcos. Ya hemos abordado capítulo 1, 2 y 3, capítulo 5, y ahora nos regresamos un poco para estudiar las parábolas. Repito, la semana pasada hablamos sobre la parábola del sembrador. Hoy vamos a hablar sobre un texto ahí en el mismo capítulo 4 que da continuidad a la parábola del sembrador, en el sentido de que sigue hablando sobre la semilla. Esa es la intención del evangelista Marcos, seguir hablando sobre la semilla. Y vamos a tener en cuenta que estos textos buscan dar luz sobre un misterio. El versículo 15 del capítulo 4 dice que a Jesús le correspondía revelar el misterio del reino, y lo hizo a través de enseñanzas profundas, pero a la vez sencillas, elementales, que un niño podía entender, que una persona que nunca había escuchado esto podía entender. Y hoy, después de 2000 años, seguimos hablando de estas parábolas. Quiero mencionarles que estamos aprovechando este mes para ajustar algunos elementos doctrinales. Ya hemos mencionado algunos. Por ejemplo, primero, las parábolas no son textos de los cuales se pueda hacer doctrina. Para poder hacer doctrina de una parábola, amerita que esa verdad espiritual de esa parábola se replique en algunos otros textos bíblicos, pero como un solo componente no se puede usar como plataforma para establecer una doctrina. Bueno, de hecho, no se puede hacer doctrina de un solo versículo. Solamente se puede hacer doctrina de un conjunto de versículos en diferentes textos que apunten a una misma verdad. Y específicamente de la parábola del sembrador, la semana pasada ajustamos otra verdad, y es que la parábola del sembrador no habla por ningún lado de plata. No habla de plata. No es que si usted siembra, dice la escritura, si usted siembra dará cosecha al 30, al 60 o al 100 por uno. Quiere decir que si usted pone plata aquí, entonces se le va a multiplicar al 30, no, esa parábola no está hablando de plata, está hablando de la predicación de la palabra, y la semilla es el evangelio que revela el reino de Dios. Todo lo demás que se diga de esa parábola en torno a plata, a riquezas, a siembra en buena tierra, siembra en la vida de fulanito o en la iglesia tal que es buena tierra, eso carece de un sentido bíblico. Continuamos entonces ajustando asuntos doctrinales. Hoy hablaremos desde el versículo 26 hasta el 29, que habla del crecimiento de la semilla. Seguimos en las parábolas, en esta serie denominada Narrador de Historias. La Biblia dice en el versículo 26 hasta el versículo 29. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Estamos durante estos días, al hablar del sembrador, al hablar de la semilla, ampliando un concepto que para los judíos, los israelitas,
era muy cotidiano. Para ellos sembrar era algo del diario vivir. La semana pasada estuvimos mencionando qué tipo de cultivos se daban en aquellos tiempos. Y sumado al pastoreo de ovejas, eran las ocupaciones más frecuentes. Los niños aprendían a sembrar, los adolescentes ya hacían trabajo de campo, los jóvenes más y los adultos eran veteranos en ese oficio. Pues bien, Jesús viene y habla de la siembra para compararlo con la predicación del evangelio. Y es que hace una presentación muy bonita, muy buena, del evangelio como una semilla. Por eso quiero mostrarles algunas imágenes sobre las semillas. Elementos muy pequeños que uno tendría que hacer todo un gran estudio para poder explicar cómo es que una semilla tan diminuta puede volverse un árbol frondoso con muchos frutos y con ello alimentar a muchas personas. Yo no sé si a usted le ha pasado que tiene en su casa o en sus lugares que visita o simplemente por el camino encuentro con esos árboles llenos de frutas. ¿Se ha subido alguna vez a bajar de eso? ¿O cómo hace uno cuando no se puede subir? Busca un palo largo y comienza a bajarlos, o les lanza otro palo. No sé, yo no sé cómo hará usted, pero es tentador encontrarse con un árbol que esté con frutos maduros y se puedan comer. Pues bien, esos árboles tuvieron su origen en una pequeña semilla. Todo comenzó con un elemento diminuto que se sembró oportunamente, que tuvo el cuidado correcto, el cuidado debido, y fue creciendo hasta convertirse en ese árbol. Miren que el texto que estamos hablando es justamente eso, una semilla que crece y da un árbol fructífero. Por eso quiero contarles que hoy vamos a hablar sobre el evangelio como esa gran semilla que crece. El evangelio es una semilla que da fruto. El evangelio es una semilla que alcanza lo incluso inesperado. Y hay una frase que quiero que leamos juntos. Esta frase habla del evangelio como la más poderosa semilla. Y yo no sé qué experiencia ha tenido usted con el evangelio. Cuando hablo del evangelio me refiero a esta verdad de conocer a Cristo, conocer a Dios por medio de la predicación de la palabra. Cuando hablo del evangelio no me estoy refiriendo específicamente a ir a una iglesia, congregarse con alguna frecuencia y salir y ya. No, porque eso se vuelve más un hábito religioso, un hábito que algunos tienen de congregarse, que no está mal, por supuesto, pero que no alcanza la dimensión de lo que buscamos al conocer a Dios, conocer a Jesús, conocer el evangelio y permitir que ello sea el alcance del reino de Dios en nuestra vida. Les hablo de un encuentro verdadero con la palabra, un encuentro verdadero con el significado perfecto, precioso y único del reino de Dios. Quiero ubicarlos de la siguiente manera. La parábola del sembrador y esta continuación de esa parábola habla de la semilla como la palabra que se predica, palabra que revela el mensaje del reino, y en lo que podemos limitarlo, llamarlo, especificarlo con la palabra evangelio. ¿Qué es el evangelio? Es la buena noticia de Jesucristo como Señor, como Dios. ¿Qué es el evangelio? La verdad del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es el gobierno, la autoridad del Señor. Y aquí me voy a demorar un minuto para explicarle en qué consiste ese reino. El reino de Dios es un tiempo prometido, bíblico, profetizado desde hace muchos siglos, sobre que habrá en la tierra un tiempo específico, total, completo del reino de nuestro Señor. Un gobierno divino en este planeta. No se ha dado, no ha comenzado. El reino de Dios se va a establecer. El Señor Jesucristo dijo en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino. Va a ocurrir. Pero hay algo
impresionante y hermoso a la vez es que las personas que creen en Jesucristo ya han recibido el reino de Dios en su vida. Voy a explicarlo de la siguiente manera. El reino de Dios se establecerá a futuro en la tierra, pero se establece hoy en todos los que creemos en Jesucristo. Entonces, cuando tú crees en Jesús como Salvador, ese reino que es futuro se hace presente en ti. Y entonces lo que tú haces es afectado por la verdad de que tienes el reino de Dios en tu vida. Y tu casa, tu familia, tus ocupaciones diarias, tu forma de actuar, tu forma de vivir, se hace de acuerdo a la verdad de que tienes el reino de Dios en tu vida. Y es que vale la pena mencionar que una persona que ahora tiene el reino de Dios en su vida no puede vivir como vivía antes sin tener el reino. La Biblia dice que nosotros somos ciudadanos de este planeta, pero cuando el reino de Dios se establece en nuestra vida, ya no somos ciudadanos de este planeta. Dice que somos ciudadanos del reino de Dios y que en este planeta somos embajadores de Cristo, como en una forma de decir, representamos el reino de Dios en la tierra. Dice que somos peregrinos. Un peregrino va de paso. Usted y yo, es muy posible que tengamos en la cédula el hecho de que somos colombianos, o algunos son de algún otro país, es posible. Y eso dice nuestra cédula, somos colombianos. Pero en el plano espiritual ya no somos colombianos. En el plano espiritual somos ciudadanos del reino de Dios. Y por consiguiente nuestro estilo de vida debe ser acorde a esa verdad. El problema es que algunos han creído en Dios, creen en Jesús como Salvador, el reino se estableció en su vida, ya no son ciudadanos de aquí sino del cielo, pero quieren seguir viviendo como ciudadanos de la tierra, de este planeta. Y ahí es donde comienzan las contradicciones en nuestro estilo de vida. Con todo esto que les he dicho, quiero mencionarles 3 cosas de lo que debemos hacer con esta semilla, aclarando que esta semilla tiene que ver con la palabra de Dios, el evangelio, el reino del Señor. No tiene que ver con plata ni con cosa que se le parezca. Primera gran verdad: usted y yo debemos sembrar la semilla. Qué gran privilegio, qué oportunidad tan importante el hecho de poder sembrar en otros la palabra de Dios. Qué responsabilidad, qué llamado tan increíble a que usted y yo, con todo lo que hacemos y vivimos a diario, le prediquemos a otros. La Biblia dice en el versículo 26 y 27, decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la brota y crece sin que él sepa cómo. Esos 2 versículos, en especial el 27, deja ver lo misterioso que puede ser el sembrar. Y es que existen muchos agricultores, campesinos, personas que trabajan la tierra, que son expertos sembrando y tienen un terreno, lo cultivan y a los pocos meses, dependiendo el tipo de cultivo, sacan sus frutos. Y es sorprendente todo lo que pueden lograr por su capacidad. Pero vaya y pregúnteles, ¿cómo es que esa semilla creció? Primero, ¿cómo fue que sembró y nació una planta y ahora da estos frutos? Explíquemelo. Y la mayoría de esos agricultores no tendrán una forma clara de explicarlo. Es que hasta los más capaces creo que se quedarían limitados. Qué misterio tan grande que una pequeña semilla caiga en la tierra y haya un proceso ahí dentro de la tierra, comiencen a jugar una serie de cosas ahí. El que siembra sabe que necesita sembrar en el tiempo correcto, no se siembra en cualquier época del año.
No se siembra en cualquier tipo de tierra, no se siembra en la profundidad que uno quiera, no se siembra a la manera del que siembra, se siembra a la manera que dice la verdad sobre la forma de cultivar determinada semilla. Y le ponen algo adicional, después de sembrarla, dicen: necesitamos que llueva, pero que no llueva mucho. Cosas como esas. Y te dicen: no ha llovido, y si no llueve la semilla esto, y si llueve mucho la semilla aquello. Y comienza ese pensamiento diario de que deben ocurrir varias cosas adicionales para que la semilla haga lo que debe hacer. Y entonces uno comienza a ver eso: Dios mío, qué cosa tan importante, qué significativo. Pero más significativo que el Señor escoja eso para explicar que es lo mismo que hace la palabra de Dios en el corazón de las personas. Alguien toma la semilla, la palabra de Dios, y la siembra. Y comienza, dice la Biblia, que se levanta, va, viene, y que en algún momento la semilla brota y nace una planta y comienza a crecer de forma que no se puede explicar, pero es que es la verdad del reino. Yo no sé si a usted le pasó que hizo alguna vez una tarea donde su hijo o su nieto o no sé quién le dijo: necesito sembrar una planta. Y entonces ponen un vasito con agua, algodón y encima ahí la pepita. ¿Qué se siembra normalmente ahí? Un frijolito, una arvejita se pone ahí. Y después de unos días, nace, bueno, ni siquiera días, unos pocos horas o algo así, nace la plantita. Entonces uno ve al niño que se pone a verla. ¿Qué estás haciendo? Estoy viendo para que cuando nazca la plantica. ¿Y así funciona? ¿Así funciona de que te quedas viendo y ves cuando la planta sale? No. Y entonces la primera vez que lo hicimos con los niños, pasó un día y de aquello nada. Y el siguiente no ocurre. Este frijol salió malo. Entonces sembremos otros. Entonces llenamos de vasos el lugar y con muchas plantas. Y cuando hubo un descuido, cuando ya no estás pendiente, cuando te alejas, te acercas otra vez y ahí está el retoñito. El milagro de la vida. Aparece una plantica y comienza a crecer. Y entonces las demás comienzan a crecer. Y te das cuenta de que es todo un misterio que algo así pueda ocurrir. Miren, hermanos, hermanas, tú pones el mensaje de la palabra de Dios en el corazón de las personas y eso va a traer en algún momento que nazca una gran bendición para esa persona. Y tal vez no lo vas a notar cuando comience a ocurrir. Y tal vez si te quedas viendo y esperando que ocurra, tal vez no va a ocurrir, por lo menos no que lo veas. Pero siembra la palabra y comienza a pasar algo en la vida de la persona. Damas y caballeros, no hay absolutamente ninguna conversación más importante que puedas sostener con otra persona que la predicación del evangelio, el mensaje de la palabra de Dios. No hay nada que le puedas decir más importante a una mujer, a un hombre, que la verdad de que Cristo lo ama, la verdad de que Cristo murió en la cruz. Todo lo demás tiene algún valor. Si le hablas de tu trabajo, de tu estudio, si hablan de la situación actual del planeta, si hablan de la parte social, cultural, lo que sea, pueda que tengan algún valor, pero nunca podrá reemplazar el valor, el significado, la importancia trascendental de la predicación del evangelio. Es triste como algunos podemos perder el tiempo hablando con otros de cosas que no tienen ningún tipo de edificación para los demás. Y es más triste que algunos hablen de cosas que lastiman la vida espiritual, que dañan nuestra comunión con Dios, conversaciones grotescas de doble sentido, perfiladas hacia lo malo, hacia lo pecaminoso, cuando se podría estar predicando del mensaje más importante que cualquier ser humano pueda escuchar. Damas, caballeros, qué hermoso privilegio que nosotros hayamos sido llamados a sembrar la semilla del evangelio en otras personas. Estábamos en la puerta de una iglesia en otra ciudad, algunas personas esperando para la reunión de jóvenes,
Y llegó un muchacho de la iglesia, nos saludó a todos muy amablemente, pero yo percibí que estaba con un semblante extraño, serio, algo triste. Y entonces me fui detrás de él cuando entró a la iglesia y le pregunté: ¿qué te pasa? Te noto mal. Y volteó y me miró y me dijo: estoy triste porque hoy solamente le he hablado a 3 personas de Jesucristo. Mi meta diaria son 5 y hoy solo le he hablado de 3. Cuando escuché eso y otros lo escucharon, no nos dio más que vergüenza, que tristeza, porque muchos de nosotros ese día no le habíamos hablado ni a uno, y su meta diaria eran 5 personas. ¿Saben por qué? Porque él entendió el valor, la importancia, lo decisivo que puede ser predicarle el evangelio a una persona. ¿Por qué? Porque nuestro deber es sembrar la semilla. Piensa por un momento en cuántas personas viven con usted que no tienen la semilla. Por un momento piense en cuántas personas trabajan con usted que no tienen la semilla. Por un momento piense, por favor, en cuántas personas estudian con usted, 20, 30, 40 en su colegio, su universidad, de manera virtual o como sea, que no tienen la semilla. ¿Y cómo podemos estar tranquilos de compartir a diario con alguien sabiendo que esa persona no ha escuchado el mensaje del evangelio? Y señores, señoras, pueda que algunos no lo crean, pero la persona que no crea en el evangelio de Jesús y en Jesús como su Salvador va para el infierno. Solo hay una manera de ser librados de la condenación: creer en Jesús como nuestro Salvador. No hay 2 oportunidades, no hay varias opciones, solo hay una: creer en Jesús como el Salvador. Piensa en cuántas personas comparten contigo muchas horas del día y nunca se les habla de Jesús. Piensa en tus clientes, piensa en la persona que te provee. Piensa en el señor que te trajo en el taxi o el que te va a vender el almuerzo ahorita. Piensa en la persona que lo ves ocasionalmente o la persona que ves todos los días. ¿Ya le predicaste el mensaje? ¿Ya le dijiste Cristo te ama? ¿Ya le diste testimonio de tu fe? Algunos ni saben que eres cristiano. ¿Tus vecinos saben que eres cristiano? ¿Tus amigos? ¿Tu familia ha escuchado de ti el evangelio? ¿Tu familia sabe que entiendes el valor de esto? Mire, la Biblia dice en primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Siendo renacidos, nosotros, renacidos, vueltos a nacer, no de simiente, semilla corruptible, sino de una semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí Pedro nos ofrece la fórmula. Él dice cuál es el proceso. Nosotros hemos renacido por la semilla que está puesta en nosotros, semilla que llegó por la predicación de la palabra de Dios, y esa palabra de Dios vive y permanece para siempre. 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. No hay nada más oportuno para decirle a una persona que esta es la palabra de Dios y que aquí está revelada la verdad para el ser humano. No hay cosa más importante que le pueda decir a alguien que el mensaje de la palabra. Si alguien viene con problemas con su familia, con su esposo, estoy angustiado, predíquele el evangelio. Si alguien viene enfermo, mal, con dolores, con angustias por su salud, predíquele el evangelio. Si alguien está endeudado y no sabe hacer con sus problemas económicos, predíquele el evangelio. Si alguien está asustado, predíquele el evangelio. Si alguien tiene temores por lo que va a pasar mañana con esta pandemia, por lo que ya no pasó, predíquele el evangelio.
Si alguien tiene miedo de alguna cosa, alguna amenaza, predíquele el evangelio. Si alguno está con depresión, con tristezas, predíquele el evangelio. Si alguien viene odiando a otra persona, predíquele el evangelio. La predicación del evangelio es respuesta para todo ser humano. Pero no nos queda difícil decirle: venga, busque un psicólogo, tómese unas pastillas para eso. No, yo conozco a un profesional que le puede dar cosas buenas para eso. Algunos recomiendan a unos famosos, ¿cómo se dice? Influencers, youtubers, algo así es, ¿cierto? Gente que habla acerca de la superación personal, que hablan bonito. Te vieron caer, te vieron perder, pero yo te digo que te van a ver cómo te levantas y vas a ganar, y la gente se va a asombrar de lo que puedes hacer, y la gente feliz escuchándolos, y animan la gente y les inyectan motivación personal, y los vuelven los superhombres a punta de consejos basados en cosas humanas, vacías, en cosas que carecen de valor, en cosas que son simplemente que se las lleva el viento, pasajeras, y se vuelven buenos para alimentar el ego. Y ánimo, y eres hermosa, eres hermoso, no tienes por qué sufrir a un hombre, no tienes por qué sufrirle a una mujer, déjala, conseguirás a otro. Y comienzan a decir un poco de cosas antibíblicas, lejos de Dios, y no faltan cristianos replicándole eso a otros, cuando tienen la posibilidad de mandarle una predicación del evangelio. Cuando tienen la posibilidad de mandarle un versículo bíblico, hagan lo correcto, hagan lo bueno, dejen de estar enviando cosas carentes de un valor espiritual. Y perdónenme por lo mordaz con esto. Mire, hermano, no me interesa ser ni escuchado ni conocido por nadie. Si alguien merece la gloria, el reconocimiento es Dios. Pero todos los miércoles y jueves subimos una predicación. La predicación del domingo pasado. ¿Qué hace usted con esa predicación? Si no vino al servicio el domingo, por favor mírela, para que se ubique en la serie que estamos predicando. Pero si usted no la puede ver por tiempo o por lo que sea que no la vio, tómela y mándesela a otra persona. ¿Cómo hago yo? Le digo a la persona: te voy a mandar una predicación, dura 40 minutos, se la envío y mírela durante 5 minutos. Si no le gusta, no la mire. Pero si logra en esos 5 minutos conectarse con la predicación, mírala toda. Y que se asegure de que el evangelio le llega a su corazón y que la palabra se le predique. Ok, tiene otros recursos, tiene otros predicadores de confianza. Compartamos esas verdades. Compartamos mensajes correctos. Compartamos imágenes correctas. Hablemos de un Cristo glorioso, poderoso, resucitado, porque Dios nos llamó a sembrar esta semilla, a sembrarla en el corazón de ¿quiénes? ¿De 1? ¿De 3? No, dice: vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, porque no hay nada, absolutamente nada, que usted y yo le podamos decir a alguien que sea más importante que el mensaje de Jesucristo y de salvación. No hay nada más. Esto me da una segunda verdad. Debo confiar en la efectividad de la semilla, en el efecto poderoso de la semilla. Esto es único, esto es increíble. El versículo 27 dice que el hombre que sembró duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. ¿Quién sabe cómo se dio todo y creció? Y dice el 28, porque de suyo, esa semilla, lleva fruto a la tierra. Y hay un proceso: primero hierba, luego una espiga, y después grano lleno en la espiga. Es increíble el efecto que puede tener la predicación del evangelio en una persona. Personas decididas incluso a dejarse morir. Personas decididas a odiar a otros el resto de su vida. Personas
decididas a cambiar, a no cambiar nunca sus estilos de vida. Pero llega el evangelio, llega a su corazón y las cosas cambian. Hay un hombre, hoy en día es pastor en un pueblo aquí en el Meta, y yo lo conocí hace unos 25 años, más o menos. Cuando él se convirtió al evangelio, es decir, cuando comenzó a llegar a la iglesia, llegaba con armas, una a cada lado, y entraba a la iglesia. Una vida complicada, una vida difícil. Y a los pocos días ya no traía las armas, traía solo una, ahí guardada. Y por semanas estuvo así. Por fin un día logró poner en orden su vida, dejó de usar armas, comenzó a tomar fuerza en la iglesia, en su servicio, y hoy en día es pastor. Y los que lo conocen, porque conozco a la familia de él, nos decían, cuando él comenzó a cambiar y el proceso se dio en él, los demás nos animamos, porque dijimos, si el evangelio puede cambiar a ese hombre, puede cambiar a cualquiera. Y hoy en día casi toda la familia camina con Cristo en diferentes lugares del país, pero ahí están. Varios de esas casas, de esa casa, son pastores. Un día estábamos en Bogotá en una iglesia para tomar el almuerzo, estábamos en un evento, él estaba conmigo, aquí. Y en la siguiente persona de la fila era otro pastor. Entonces él le preguntó a él, ¿cómo está? ¿Cómo se llama usted? Él le contestó, fulanito de tal, y le dio el apellido. Ah, ¿y de dónde es usted? No, de tal pueblo, un pueblo aquí en el Meta que fue muy duro, muy violento. ¿Perdón? ¿De qué pueblo? Tal pueblo. ¿Qué apellido es? Tal apellido. Ah, yo soy de tal apellido. ¿Se acuerda que su hermano mató a mi hermano? Sí, claro, porque su tío le hizo esto a mi primo, porque su papá le hizo aquel esto otro, porque su hermano le hizo aquello a mi hermana. Y esas familias habían prometido acabarse entre ellas. En los pueblos así hace unos años eso era algo de alguna manera común, y hubo muertos entre ellos. Fue algo difícil, algo complicado entre ellos. Y ahí estaban hablando los dos. Yo me alejé un poquito, pero no me fui porque quería saber qué pasaba con el tema. Pues para orar, ¿no? Por ellos, para estar pendiente de ellos, acompañarlos. Mis hermanos, hoy en día el pastor que está en Boyacá va a la iglesia de mi amigo y predica. Y mi amigo va y predica a la iglesia de él y se apoyan ministerialmente. Y han hecho un trabajo increíble para unir a esas familias. ¿Saben por qué? Porque el evangelio de nuestro Señor Jesucristo transforma a cualquier ser humano. Porque la semilla del evangelio es poderosa para dar fruto que ni podemos a veces imaginar. Porque el poderoso evangelio fue capaz de cambiarlo a usted y cambiarlo a mí, cambiarme a mí. Puede cambiar a cualquier persona y puede transformar familias y puede transformar circunstancias y puede cambiar pueblos enteros. Esa es la semilla que podemos sembrar. Por eso nuestro deber es de confiar en lo efectivo que puede ser el evangelio en la vida de las personas. Cambia, transforma, renueva, vivifica, sana. Hace que las personas dejen de ser lo que por siempre han sido y sean lo que nunca pensaron que podían ser. Miren este tercer punto y quiero con esto ir terminando. Debo tener esperanza en la cosecha. Yo no dejo de sorprenderme cómo los que siembran a esperar a que nazca e invierten dinero. Algunos invierten mucho dinero en esas cosechas. Hay cosechas que tardan, ayúdenme los que saben porque yo no sé mucho de eso, meses, ¿no? Sí, ok, gracias. Algunas tardan meses, otras tardan años. Y dependiendo de eso hacen la inversión. Tienen que tener un terreno, tienen que poner la semilla, tienen que cuidarlo, tienen que estar atentos y otra vez juegan muchas cosas alrededor de esa situación. Y es un proceso largo. Tengo un amigo en Villanueva que sembró maíz y puso algunas hectáreas de maíz.
Y me dijo, acompáñeme porque el cultivo como que se dañó, vamos a recoger a ver qué quedó. Y llegamos y todo el maíz estaba quemado, feísimo, horrible estaba todo esto, lleno de monte. Rescató algunas mazorcas como para comerse con la familia en la casa. No más, todo se perdió. Frustra. Yo me sentí re mal. ¿Cómo sería él que fue el que puso la pata para eso? Duro. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el que siembra, siembra y espera que dé la cosecha. Esta es la bendición del evangelio, que siembras el mensaje del evangelio y vamos a confiar en que va a producir una buena cosecha, en que va a traer muchos frutos, en que va a hacer que muchas personas conozcan de Jesús. Tú predicas, tú enseñas, tú le compartes a alguien, tú le das el mensaje. ¿Y de quién depende que eso ocurra, que dé fruto, que la persona se convierta al Señor, camine con Dios? Depende de una verdad bíblica. La Biblia dice en primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 6, lo leímos la semana pasada. Yo planté, yo sembré, dice Pablo, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Quién da crecimiento? El Señor. ¿Cuál es la? Yo digo que es una importante verdad y una ganancia muy fuerte para nosotros. Y es que no depende de nosotros que la persona crea. Si dependiera de nosotros, o de nuestro testimonio, o de nuestra oración, o de nuestra fe, creo que sería muy complicado. No depende de nosotros. ¿Qué parte depende de nosotros? La predicación de la palabra. ¿Cómo se predica? Desde un lugar como este. Pero también se predica cuando le hablas al que comparte contigo un café, al taxista, al que te ve de vez en cuando. Cuando le hablas, cuando le das buen testimonio, le predicas. Pero la palabra queda sembrada y dice la Biblia que no sabemos cómo crece, pero crece y da fruto. Eso lo hace Dios. Eso lo hace la preciosa y poderosa obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. No, repito, si dependiera de nosotros no habría ninguna oportunidad. Tiene que ver con la obra del Señor. Y dice la Biblia en Juan capítulo 4, versículo 35. San Juan capítulo 4, versículo 35 al 37. Esto lo amplía. Porque en esto es verdadero el dicho. No estoy leyendo 37, 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega, la cosecha? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque están blancos, ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que cosecha, otro es el que siega. Mire, hermanos, nosotros estamos aquí porque alguien sembró en nosotros el evangelio. ¿Recuerda quién le sembró a usted la palabra? ¿Lo recuerda? Digo porque aquí hay algunos que son antiguos en el evangelio, antiguos en la iglesia. Otros son más nuevos. ¿Usted recuerda quién le sembró la semilla? ¿Cómo fue la siembra? Para algunos fue algo premeditado, organizado. Para otros fue algo bonito, único. Me refiero a sin planes, algo muy ocasional. Y pasó, y le llegó el mensaje del evangelio. Es posible. Como sea, alguien puso la semilla en nuestro corazón. Yo quiero animarle hoy a algo, quiero ponerle un reto. Si usted recuerda quién fue la persona que puso la semilla en su corazón del evangelio, si esa persona está viva, búsquela. Si está cerca, de manera presencial, dé las gracias. Bendígalo por haber puesto en usted la semilla del evangelio. Si está lejos, tome el teléfono y le marca. Aló, hola, ¿cómo estás? Bien, quiero llamarte, te llamo para agradecerte que tú pusiste el mensaje del evangelio en mi corazón y darle las gracias por eso.
Estábamos en medio de una crisis muy fuerte como familia en lo que respecta a lo ministerial en una ciudad. Mi esposa, mis hijos y yo, luchando con algunas cosas, echando para adelante, confiando en Dios, pero en crisis, difícil el momento. Y me entró una llamada telefónica. Una señorita, creo que ya está casada, ya es una mujer casada. Aún no estaba casada. Se llama Lida. Pequeñita. Una mujer especial. Me llamo. Pastor, ¿cómo está? ¿Con quién hablo? Con Lida. Lida, ¿cómo estás? Pastor, bien. Te llamo porque hoy tengo la necesidad de agradecerte el hecho de que me predicaras el evangelio, de que me presentaras a Jesús como Salvador y que me dieras el privilegio de servir en la iglesia. Ella no tiene ni idea lo que pasó ese día. Ella lo estaba haciendo ¿por qué? Por agradecimiento y para estar más tranquila con Dios porque sintió esa necesidad. Pero ella no sabe lo que hizo ese día. Ese día yo sentí como lo que debe sentir un aparato de estos que se le baja la pila y lo conectan al enchufe y le ponen energía. Sentí un corrientazo en mi cuerpo de motivación, de ánimo, de sigamos adelante, de esto vale la pena. Yo le dije gracias por decírmelo y colgué el teléfono y hablé con mi familia y eso nos llenó de ánimo, nos llenó de alegría, nos llenó de felicidad. Dijimos, vale la pena predicar el evangelio, vale la pena seguir hablando de Cristo a muchos por este tipo de cosas, porque hay personas que conocen a Dios y le sirven al Señor porque hay una semilla que sembramos, la semilla del evangelio. Llame a esa mujer, llame a ese hombre, llame a ese pastor, a ese líder. Tal vez al que usted llame esté hasta descarriado, alejado de Dios. ¿Podría pasar? Claro, la Biblia dice que algunos fueron luz y después ellos pasaron a oscuridad. Podría ser, llámelo. ¿Qué tal que su llamada despierte el ánimo en esa persona? Y usted lo puede hacer volver nuevamente al evangelio y caminar con Dios y vivir para Dios. ¿No vale la pena? Quiero invitarle a que se ponga en pie, por favor. Y quiero invitarle a creer que usted tiene la posibilidad de darle a muchas personas el mensaje más urgente que tienen que oír. Algunas personas están esperando alguna noticia de trabajo, de estudio, de un préstamo, una noticia familiar. Yo no sé, mucha gente espera esas noticias, pero por urgente que sea esa noticia, hay una más urgente, la del evangelio de Jesucristo. Evangelio que transforma, que cambia, que ayuda a las personas. Mire, hermanos, estamos aquí en Villavicencio haciendo un gran esfuerzo, un gran trabajo, respaldados primeramente por Dios y por una iglesia que nos ayuda, que invierte en nosotros, que lleva adelante este proceso. Han sido tiempos difíciles por esta pandemia, pero hay algo más allá. Hay algo más grande que eso, y es que muchas personas en esta ciudad deben escuchar el mensaje del evangelio. Hay muchos hombres y mujeres en esta ciudad a las que hay que sembrarles la semilla de la palabra de Dios. Por eso estamos aquí. Por eso es nuestro presente, nuestro tiempo aquí. Quiero invitarles a cerrar sus ojos. Hablemos con Dios. Expresémosle nuestro anhelo de servirle, de honrarlo, de agradarle con nuestras actitudes y con nuestro deseo de predicar a otros muchos esta palabra tan hermosa, la palabra de Dios que permanece para siempre. Padre, en el nombre de nuestro grandioso Señor Jesucristo, agradezco el hecho maravilloso de poder ser parte de esta bendición, de poder sembrar a otros. Aquí estamos todos nosotros. Todos nosotros hemos sido llamados
a predicar tu preciosa palabra, a ayudar a otros a conocerte, a agradecerte lo maravilloso y lo bueno que has sido, a honrarte con nuestras actitudes e intenciones del corazón, pero lo más importante, a predicar tu poderosa verdad a otros muchos, en medio de nuestra familia, vecinos, amigos, compañeros de trabajo, de estudio, a los que vemos a diario, a los que vemos una o dos veces en la vida. Queremos predicar tu palabra, un evangelio poderoso. Tu palabra, Marcos dedicó tiempo a hablar de la semilla como una semilla poderosa. Es porque entendía el valor del evangelio, por eso escribió este libro. Señor, pedimos tu ayuda, tu bendición y tu gracia para que podamos predicar tu palabra a otras muchas personas. En ti y solo en ti confiamos y esperamos. Amamos el hecho de ser tus hijos. Agradecemos la bendición de poder caminar contigo siempre, Señor. Muchas gracias, Jesús. Oro por las necesidades de todos mis hermanos, los que nos siguen en redes, los que ven esta predicación en unos días. Por favor, Señor, bendícelos, ayúdanos a todos. Si alguno está enfermo, que la verdad del evangelio sea real en su corazón. Si alguno está en problemas, que la poderosa palabra en su corazón sea cierta. Si alguno está viviendo tiempos difíciles, te pido que los ayudes, por favor, en todo. En ti y solo en ti confiamos. Gracias, mi Dios, por tu ayuda, por el cumplimiento de tus promesas y por tu gracia que sobrepasa todo entendimiento. En ti confiamos siempre, Señor. Todo en el santo nombre de Jesús lo oramos. Amén y amén.